buenos días a todos. Vamos empezando las charlas. Perdonad que en cuanto a la organización y demás había un poco de lío, no sabíamos cuándo empezar o cuándo no. Pero bueno, vamos a empezar ya con esta sesión, será unos 20 minutos aproximadamente. Y es una sesión que, como podéis imaginar un poco por el título, gira en torno a diferentes tipos de identidades y mecanismos que podemos establecer para mantenerlas controladas y seguras. Brevísima presentación para que sepáis quiénes somos. Yo soy de Ciberar, soy Carlos Luaces, llevando pues, España y Portugal. Y conmigo tengo a Paula y a Carlos, que son del equipo de IAM de Deloitte. Y la idea es que yo os contaré un poco lo que son casos de uso y ellos os pueden ir dando pues, su visión desde el punto de vista de, oye, pues en los diferentes proyectos que se encuentran, retos, cómo van evolucionando los diferentes clientes, ¿no? Un poco lo que ven en el día a día. Empiezo con una estadística, ¿vale? Por dimensionar un poco de lo que queremos hablar aquí. Esto está sacado, primero, por si le queréis echar un vistazo, se ve ahí pequeñito, ¿no? Pero veis que pone Ciberar Threat Landscape Report, bueno, pone Research, pero buscad Report en Google. Os llevará a la web de Ciberar, hay un report ahí que podéis descargar y os viene con diferentes indicadores, estadísticas, un poco de la postura de seguridad de diferentes compañías, de retos que se encuentran, dónde están viendo por los mayores riesgos, cómo lo están afrontando, ese tipo de cosas. Está sacado, se hace cada año. El año pasado participaron 2.400 personas en 18 países y yo he venido con uno de los datos, ¿no? Que aparecen ahí, que tiene que ver con, de toda esa gente que se encuestó en sus diferentes organizaciones, el 93% de esas organizaciones reconoció que en los últimos 12 meses habían tenido al menos un par de incidentes de seguridad donde el origen estaba en el compromiso de alguna identidad, ¿vale? En que había sido comprometida y que además tiene sentido que ese sea lo que busca cualquier tipo de atacante, ¿no? Porque al final, si yo consigo acceder a una de las identidades, voy a poder, de diferentes maneras, a lo mejor acceder a sus recursos, voy a poder empezar a hacer un proceso de movimiento lateral, de escalado de privilegios, llegando cada vez a capas más críticas. Sabiendo que, pues eso, que el volumen es grande, que el problema que tenemos pues es importante, como con cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es intentar irlo separando, intentar irlo categorizando, intentar irlo haciendo en piezas más pequeñitas, de manera que sepamos cómo responder en cada uno de los escenarios. Por tiempos, obviamente no os puedo dar aquí un repaso de todo tipo de identidades, todo tipo de controles, pero sí que vamos a hacer dos grandes grupos. Tenemos la parte de identidades humanas, que os comentaré ahora, y luego identidades de máquina. Dentro de, vale, la idea es ir presentando controles que podemos establecer en cada una de ellas, ¿vale? Dentro de la parte de identidades humanas, ahí hay tres categorías porque son representativas, obviamente no tienen por qué ser las únicas, habrá muchas mezclas, habrá algunos perfiles que tengáis a mitad entre unos y otros, ¿vale? Pero os da una idea de lo que son identidades que tradicionalmente consideramos como más privilegiadas, más críticas, con acceso a recursos que quizás pues eso, son más críticos o que tengo que ser capaz de defender adecuadamente. Y luego de lo que son los usuarios que, aunque no sean privilegiados como tal, pues pueden tener acceso a cierta información, como pueda ser, oye, pues a lo mejor estoy trabajando con la información, la base de datos de los clientes, la información de las nóminas, con lo que sea, ¿no? Que al final, si en un momento dado se compromete esa cuenta, puede estar incluso en un mayor problema que si comprometo alguna de las otras más privilegiadas. ¿Cómo lo vamos a plantear? Lo que vamos a hacer es enseñaros una serie de controles que tienen sentido establecer para todo tipo de identidad, me da igual quién seas, me da igual el tipo de perfil, me da igual el tipo de privilegios que tengas, y luego sí que vamos a ir a cosas ya más específicas, ¿vale? De acceso privilegiado, desde un punto de vista más tradicional y luego nuevas maneras en las que lo podemos afrontar. Esto, como os digo, me da igual qué tipo de usuario seas, tiene sentido que se lo apliquemos a todo el mundo, ¿vale? Veis que son controles un poco desde lo que es el acceso al endpoint y luego las diferentes maneras en las que puedo proteger tus actividades diarias. Lo primero que tiene sentido es poner algún tipo de control en cómo accedo a ese endpoint, ¿vale? Al final, el 90% de mi trabajo lo voy a estar haciendo pues, conectado a mi ordenador o lo que sea. Entonces, lo que quiero asegurar es que en el momento que intento entrar a ese endpoint puedo poner algún tipo de control que tenga sentido. Aquí estamos hablando de todo lo que son capas de poder hacer, por ejemplo, una autenticación con diferentes factores de autenticación que pueda, dependiendo del contexto, del usuario, de cómo esté ocurriendo esa conexión, que pueda ir adaptando esos mecanismos que te esté pidiendo, ¿vale? Que a lo mejor en un momento dado detecto alguna situación un poco más crítica y diga, no, pues ahora te quiero pedir un factor que sea a lo mejor un poquito más restrictivo. Ser capaz de dar mecanismos de tipo passwordless, ¿vale? También para facilitar la experiencia de usuario. En casos, pues de nuevo, cuando se cumplan las condiciones que creáis adecuadas para habilitar ese tipo de situaciones. Y luego también el no olvidarnos de que tenemos que ser capaces de adaptarnos a cualquier tipo de situación, es decir, dar mecanismos de acceso offline y demás. Si estoy volando y necesito seguir trabajando, por ejemplo, pues necesito una manera segura de poder seguir accediendo a mi endpoint. Una vez que estoy dentro,
Lo siguiente, y esto debería ser un básico que tengáis siempre en mente de qué es lo que tengo que hacer para los endpoints de todos mis usuarios, es ser capaz de asegurar que estoy cumpliendo con ese principio de mínimos privilegios. Esto es asegurar que todos los usuarios se mantienen a lo largo del tiempo sin privilegios y que busco la manera de que, dependiendo del tipo de usuario, si estoy hablando de un desarrollador que tendrá que instalarse cierto software, un administrador que tiene que cambiar cierta configuración, dependiendo de ese tipo de usuario, que haya algo que, utilizando una serie de políticas, una definición que pueda hacer, sea capaz de hacer una elevación puntual, parcial, solo de esa acción, en el momento en el que la necesita, pero que no le mantenga con privilegios a lo largo del tiempo, que no le esté metiendo en grupos y sacándole de grupos. ¿Vale? Es un poco lo que buscamos. Y ya que tengo ese tipo de capacidades, lo suyo es que también a nivel del endpoint sea capaz de establecer mecanismos para proteger cualquier tipo de intento de robo de credenciales, cualquier tipo de ejecución de algún tipo de malware, temas de ransomware. Obviamente aquí no puedo entrar por tiempos, pero luego estaremos abajo en el stand. Si tenéis alguna duda, preguntadme sobre eso. Lo siguiente, una vez que estoy dentro, una vez que estoy asegurado, o sea, tengo seguro que tengo unos privilegios adecuados, lo siguiente que tengo que proteger es qué estoy haciendo, o sea, es el navegador, porque un volumen brutal de las acciones que hago en el día a día sabéis que se hacen a través del navegador. Bueno, entonces ahí tengo que ser capaz de tener un navegador que me permita añadir una serie de capas de seguridad adicional, como puedan ser proteger cualquier tipo de extracción de las, por ejemplo, de las credenciales que guarda el propio navegador, protección de cualquier información de cookies, de los toques de sesión. Sabéis que por mucho que tengáis una sesión, yo tengo mi single sign-on, tengo mi MFA y demás, si en un momento dado alguien se hace con el control de esas cookies de sesión, me da igual lo que tengas, si está todavía en tiempo de validez, pueden coger, abrirte una sesión y seguir tu sesión navegando. ¿Vale? Con lo cual es algo que necesito poner algún tipo de control para limitar eso. Y lo siguiente es, dentro de todas las sesiones web que estoy gestionando, habrá algunas que sean más críticas, habrá algunas para las que quieran meter controles adicionales. Por ejemplo, oye, pues tengo mis procesos de single sign-on, de MFA, te llego hasta esta otra web. Como es más crítica, quiero un step-up authentication para que me pidas otro factor o lo que sea. Pero además, a lo mejor, pues necesito tener una grabación de las sesiones que sean más críticas, de los sistemas que estás tocando, que pueden ser un poco más delicados para mí. O ser capaz de meter controles, como decir, oye, pues te quiero limitar el acceso al clipboard, que puedas descargar ficheros, que puedas subirlos, que puedas modificar información de este formulario, por ejemplo. Vale, como veis, estos son controles que pueden aplicar a cualquier tipo de usuario y que tiene sentido que empecéis a considerar para gestionar la seguridad de cualquier tipo de identidad. De aquí nos movemos a la parte más de acceso privilegiado, ¿vale? Y veis que está separado en dos categorías. La parte de arriba sería la gestión de cuentas privilegiadas tradicional, lo que veis como el standing access. ¿Qué es un standing access? Standing access son las cuentas que se mantienen a lo largo del tiempo y que mantienen sus privilegios a lo largo del tiempo. Estamos hablando de los root, los sysdba, el local administrator, los built-in de las diferentes máquinas, ese tipo de cuentas. ¿Vale? Que no me las puedo cargar, tengo que tenerlas, tengo que tener algún tipo de gestión sobre ellas. Y ahí entran, lo veremos en la siguiente slide, todos los controles tradicionales de PAM, de vaulting, rotación, gestión de sesiones y demás. Como veis, he puesto un par de ejemplos porque al final entiendo que muchos tendréis esas cuentas genéricas, pero luego usuarios personales, el típico -ADM o lo que sea, pues son un poco los dos escenarios habituales. Y luego en la parte de abajo lo que vamos a intentar es ir moviendo todo lo que podamos de ahí arriba a este nuevo escenario, al de Zero Standing Privilege. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando pueda, lo que quiero es, en vez de tener usuarios que mantienen sus privilegios a lo largo del tiempo, quiero crear cuentas sobre la marcha en el momento de la sesión, asignarles los privilegios que necesiten en el momento de la sesión y cuando esa sesión se termine, poder borrar la cuenta, poder quitarle los privilegios, es decir, seguir aplicando ese principio de mínimos privilegios y reducir la exposición que tenéis en cuanto al número de cuentas que hay que gestionar. Vale, si vamos a la primera parte, esto como digo, yo creo que lo conoceréis todos porque lleva siendo la base de la gestión de cuentas privilegiadas de hace un montón de años, pero son los controles estándar. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con descubrimiento, meter todas estas cuentas dentro de un bol, ser capaz de establecer procedimientos de rotado periódico bajo demanda y demás, ser capaz de definir quién puede utilizar cada cuenta y bajo qué condiciones, y luego ser capaz de gestionar las sesiones. Típica infraestructura de servidores de salto para poder aislar la sesión, tener una monitorización, una auditoría, información de qué han hecho y qué riesgo me supone, ese tipo de cosas. ¿Vale? Esto, como os digo, es el PAM más tradicional. Y aquí Paula nos va a contar ahora un poco
pues experiencia dentro de este tipo de proyectos. Sí, bueno, aquí nosotros lo que hemos incluido es básicamente escenarios típicos de los que partimos con nuestros clientes en un proyecto de este tipo de PAM tradicional, de implantarles una herramienta PAM como CyberArk, ¿vale? Muchos de ellos os van a ser familiares. Por ejemplo, nosotros partimos normalmente de un estado en el que en la empresa no hay una gestión centralizada de las credenciales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que los equipos de IT mantienen KeePass propios, incluso tienen las credenciales metidas en documentos Excel sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de securización. Otro ejemplo también es cuando el acceso a estas cuentas privilegiadas no tiene tampoco una política de acceso establecida, es decir, no tienes un proceso común en la empresa de, oye, pues una política de rotado, una política de visibilidad sobre esas cuentas, una política de acceso a esas cuentas. Otro caso concreto también es que muchas veces vemos que no aplican todos los controles necesarios sobre toda la tipología de cuentas, por ejemplo, las cuentas de servicio. Al final hay cierta reticencia con este tipo de cuentas por las dependencias que tienen en la empresa y porque les da miedo, ¿no?, que se produzca alguna desconfiguración si las integras en una herramienta de este estilo. Otro caso también, vemos muchas veces que hay esa dificultad para cumplir con requerimientos de auditoría. ¿Por qué? Porque no tienen una herramienta que les deje, que les permita esa monitorización de sesiones, esa grabación de sesiones, poder claramente ver qué ha hecho cada usuario con esa cuenta privilegiada. Y luego otro caso, que es uno en el que quiero hacer hincapié, es que muchas veces no tienen visibilidad sobre las cuentas privilegiadas de su empresa, es decir, no saben realmente qué volumen de cuentas tienen y dónde están ubicadas, ¿vale?, en sus servicios informáticos. Entonces, nosotros aquí, para afrontar esta casuística, lo que hacemos, y que además lo ha mencionado antes Carlos, es configurar un discovery de cuentas. ¿Vale? Al final, el discovery de cuentas en herramientas como CyberArk lo que hace principalmente es básicamente escanear todas las máquinas del dominio y te hace una primera estimación de, oye, estas cuentas son privilegiadas, estas no, las tenías localizadas, no las tenías localizadas. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí ya no solo te ayuda con esa identificación de cuentas, sino que también te ayuda a descubrir dependencias en tu organización con esas cuentas. Por ejemplo, pues una cuenta que esté ejecutando un servicio, que se esté utilizando una tarea programada, te da visibilidad, ¿vale?, sobre estos puntos. Nosotros aquí, para que os hagáis una idea, ¿cómo lo solemos abordar este discovery? Bueno, primero es la configuración inicial en la herramienta, ¿vale? Con configuración inicial es decirle a CyberArk dónde queremos que busque, pues en una unidad organizativa concreta, por ejemplo. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro primer listado, claro, viene toda una parte de análisis, en la que además no estamos involucrados con nuestro cliente desde el inicio y se hace toda una labor de análisis para realmente ver qué debe integrarse en la herramienta o qué no debe integrarse, ¿vale? Dentro de este proceso de análisis que os comento, solemos centrarnos principalmente en 3 findings. Primero, lo que os decía, cuentas que son privilegiadas y que no tenían localizadas, porque al final lo que nos va a mostrar CyberArk es un primer listado e incluso te las categoriza ya de, oye, esta es privilegiada, esta no, en base a los grupos a los que pertenecen las cuentas. Lo segundo que miramos y que nos ayuda a encontrar este discovery son cuentas que se han creado sin seguir el flujo de creación establecido en la empresa, por ejemplo, mediante la herramienta de ticketing. ¿Vale? Muchas veces ven una cuenta que no se ha creado siguiendo el flujo establecido, ya sea porque a lo mejor se ha creado en una situación de emergencia o incluso por error. ¿Vale? Entonces, con este discovery podemos identificar estas cuentas y se hace todo un análisis para ver si debe mantenerse o no debe mantenerse, ¿vale? O debe crearse de nuevo, pero siguiendo el flujo establecido. Y luego también otro punto que nos ayuda a este discovery es a identificar cuentas sobreprivilegiadas. Es decir, hay muchas veces que hay cuentas que se les han dado más privilegios para los que fueron creadas. Entonces, este discovery nos señala estas cuentas y de nuevo entra toda esa labor de análisis para ver qué se va a hacer con ellas, ¿vale? Siempre siguiendo también lo que mencionaba antes Carlos, el principio de mínimo privilegio. ¿Vale? Entonces, una vez que termina esta fase de análisis, pues la conclusión suele ser, oye, esta cuenta vamos a hacerle el onboarding en CyberArk, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva de periodicidad, aplicarles los rotados periódicos, grabación de sesiones, controles de acceso a las cuentas, etcétera. Así que nada, con esto al final, incluso cuando el proceso ya va siendo más maduro, también puedes configurar reglas automáticas para que en cuanto en este discovery te descubra una cuenta, le haga el onboarding en CyberArk, ¿vale? Dentro de este proceso que, como os digo, de discovery, que no es algo puntual, sino que es algo recurrente en el tiempo y sobre el que vamos iterando a lo largo del tiempo.
Finalmente, y ya para concluir, al final, todo este proceso de discovery ya no solo nos ayuda a ganar esa visibilidad que os decía, sino que ayuda a incrementar la madurez PAM de la empresa, porque al final todo ese proceso de discovery te ayuda a empezar a gestionar las cuentas con una herramienta de este tipo y aplicarles todos los controles necesarios para que realmente pues, se adapten, ¿no?, a la política PAM que tiene la empresa. Y ya con esto, voy, compañero. Vuelvo un momentito para atrás para que nos reubiquemos, ¿vale? Ahora vamos a ver toda esta parte de aquí, todo lo que tiene que ver con el Zero Standing Privilege y las diferentes maneras en las que lo podemos gestionar. Depende a qué vayamos a estar accediendo, ¿vale? No sé si lo habéis visto en la anterior slide, si no lo vamos a ver en las siguientes dos. Podemos estar hablando de acceso a infraestructura siguiendo este principio de Zero Standing Privilege. Ahí aparece infraestructura cloud, realmente ahí aplica también para infraestructura que tengáis on-prem. Y la idea es dar una serie de mecanismos que me permitan aplicar ese principio, es decir, acceder con cuentas que no existen, crear una cuenta que dure solo durante lo que es la sesión, con una asignación de privilegios y que las quite al terminar esa sesión. Que se pueda hacer de manera aislada, monitorizada y sin necesidad de tener una VPN por medio, es decir, que podemos canalizar todo ese tráfico, eso os lo puedo contar luego si queréis ya en el stand en más detalle, teniendo una auditoría completa de todo lo que se hace, ya sea grabación de vídeo, ya sea monitorización de los diferentes comandos y tal. Y luego esto que veis por aquí es la manera en la que podemos ir gestionando las diferentes políticas, ¿vale? Esto sobre todo tiene sentido cuando son entornos muy cambiantes. Imagínate, empiezo un nuevo proyecto, acabo de levantar 200 máquinas virtuales y no quiero tener que andar registrando cada una o cogiendo la cuenta o diciendo cómo la voy a meter, sino el dar al final una serie de políticas que en base a atributos, imagínate en AWS, pues le meto un tag en concreto asociado a esa máquina virtual, que pueda decir todo lo que cumpla con esto, pues permite que este grupo de usuarios pueda hacer X cosas o pueda conectarse con este tipo de privilegios, ¿vale? O sea, os da también esa agilidad para poder escalar en los despliegues. Y la siguiente parte tiene que ver con acceso a los diferentes cloud service providers. Aquí estamos hablando de momento de AWS, de Azure y de Google Cloud, ¿vale? Y al final lo que estamos buscando es de nuevo aplicar ese tipo de principios, es decir, no quiero tener que acceder con un Global Administrator que se mantiene ese tipo de privilegios. Al final ahí sí que estoy expuesto si mantengo cuentas de ese estilo activas con ese tipo de privilegios. Lo que quiero tener es desde un único punto, que esto también es otra parte que yo creo es interesante, porque si pensáis en un Azure tiene su manera a lo mejor de hacerlo, pero hay que buscar también soluciones que te permitan hacerlo toda la vez, ¿no? Pero que al final yo sea capaz de decir, por ser quien soy, mi identidad tiene ciertos permisos, tengo la posibilidad de pedir acceso a los diferentes cloud service providers con una serie de roles, una serie de permission sets, una serie de lo que aplique en cada uno de ellos. Pueda pasar por esa petición y lo que va a haber es un proceso, depende de cómo lo tengáis montado, pues de federación, al final de single sign-on con provisioning. Te creo la cuenta o te asigno una serie de privilegios, cuando esta sesión termine te quito esos privilegios, con lo cual mi exposición en la gestión de las plataformas cloud baja tremendamente, ¿vale? El riesgo que sufrís en ese sentido. Y luego la parte de experiencia nativa, que esto es importante, ¿vale? Que aquí lo estamos pensando, claro, al final un administrador de este estilo no le puedo decir que tiene que pasar por un servidor de salto, conectar aquí, tenemos que darle algo que sea medio fácil. Entonces estamos hablando de que se puedan soportar este tipo de casos de uso utilizando su propio navegador, pero también sus utilidades de línea de comando, que depende del perfil, es lo que van a estar usando el 90% del tiempo. Vale, y de aquí pasamos a la parte de máquinas. Como sé que no tenemos mucho tiempo, simplemente para que veáis un poco las dos áreas que cubrimos. En cuanto a, bueno, identidad de máquina, aquí es que estamos hablando prácticamente de cualquier cosa que se os ocurra. Puede ser un servidor, una aplicación, un trozo de código, cualquier cosa que necesita interactuar con otro servicio, ¿vale? Y que necesita en algún momento pues, algún proceso de autenticación, ya sea con un usuario y un password, según qué tipo de secreto, sea un certificado, sea un lo que sea. Veis ahí, está sacado del mismo report, que de nuevo os invito a que le echéis un vistazo. Números, ¿no? Esto los habréis visto porque al final no somos solo nosotros, sino que veis en general ese tipo de dimensionamiento, de que suele haber unas 45 identidades de máquina por cada identidad humana. Depende de dónde lo leáis, veréis que eso sube hasta incluso a 100 en algunos estudios, ¿vale? Pero bueno, os da al menos la idea de volumen, ¿vale? De que al final, obviamente, hay trabajo para hacer. Y en cuanto a qué hacemos en ese sentido, nosotros tradicionalmente estamos en este área, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con gestión de secretos, que al final pensarlo desde el punto de vista de qué manera puedo conseguir que las aplicaciones en el momento que necesitan algún tipo de secreto para hacer lo que sea, pues en vez de tenerlo hardcodeado, tenerlo en su propio repositorio, tenerlo pues eso, esparcidas por 1000 sitios, poderlo centralizar, poder ir a un sitio común donde voy a dar mecanismos, obviamente depende del tipo de aplicación, para que sea capaz de autenticarse en una plataforma y decir, necesito este secreto y lo pueda coger.
¿vale? Ahí os comentarán un poco distintos tipos de aplicaciones, distintos tipos de integraciones, pero bueno, pues es que puede ir desde aplicaciones legacy a temas de RPAs, a temas de escáneres de vulnerabilidades, os comentarán algún escenario más enfocado en el mundo de DevOps. Todo eso entra en ese área, ¿vale? La parte de la derecha es lo que para nosotros es más novedoso y también más diferenciado respecto a lo que hay en el mercado en empresas que están dentro de nuestro ámbito. Y esto viene, algunos sé que lo conocéis, viene de la adquisición de una compañía que se llama Benafi. ¿Vale? Es una adquisición que se realizó el año pasado y que nos ha metido dentro de todo ese ámbito de lo que es pues, poder ofrecer servicios tipo PKI, gestión de ciclo de vida de certificados con renovación y descubrimiento. Que entiendo, no sé si seréis vosotros o habrá otro perfil el que esté realizando ese tipo de gestión, porque muchas veces están separados, pero sabéis que es un proceso, pues bueno, en muchos casos bastante manual, con posibilidad de bastantes errores, y cuando toca hacer la renovación pues normalmente todo el mundo entra en pánico. Y además sabéis que cada vez se pide que estos tiempos de renovación sean menores. La iniciativa, ¿no?, actual es que baje a 90 días del año que tenemos, con lo cual, bueno, pues es un tema donde meter automatización cada vez es más importante. Vale. Como bien comentaba Carlos, nosotros cuando llegamos a un cliente hacemos ese análisis previo de qué cuentas tengo, qué utilizo y qué debemos integrar nosotros en el PAM. Muchas veces no aparecen este tipo de cuentas, los secretos, que se utilizan para esos códigos que tenemos que utilizar, que tiene que hacer una llamada a una API. Ese token de ese API queda expuesto cuando lo compartimos, lo mandamos a producción. Todos estos códigos secretos, API tokens, que están expuestos y que muchas veces lo encontramos en texto plano, porque realmente es algo que es una práctica habitual en el desarrollo de que ponemos estos códigos en texto plano y los dejamos olvidados y no hacemos esa autenticación un poco más protegida, los encontramos estos, en este caso, las credenciales en el texto plano. También como comentaba mi compañera Paula y como comentaba Carlos, se encuentran descentralizadas estas credenciales, es decir, cada persona tiene su credencial que lo utiliza para hacer ciertas llamadas que están compartidos en KeePass y no tenemos ese control de esas credenciales, de esos secretos que se utilizan para llamar a los sistemas finales y que muchas veces es importante tenerlo, no muchas veces, es importante tenerlos centralizados porque meramente para realizar un cambio de credenciales no tenemos que hacer llamar a 20 personas que cambien su credencial que tienen. Si las tenemos centralizadas en un único punto, realicemos ese cambio únicamente en el punto centralizado que lo tenemos realizado. Entonces, nosotros, una vez que identificamos todos estos problemas, ¿qué presentamos? El Secrets Management. ¿Por qué Secrets Management? Porque nos va a permitir controlar estos API tokens, certificados, sesiones, todos los temas que nos va a tener que hacer una aplicación, como bien pueden ser un análisis de vulnerabilidades, un Qualys, que tiene que autenticarse en ciertos servidores, o bien los robots, los RPAs, que tienen que también llamar a lanzar ciertos servicios, o incluso los despliegues de DevOps y todo el tema de, a lo mejor, scripts que necesitan hacer una llamada a un API token para recuperar información. Todos esos secretos nos lo va a permitir controlar este Secrets Management. Como vemos, está centrado pues, en CICD, DevOps, aplicaciones, todos estos aspectos que muchas veces los damos o los pasamos por alto y que son fuentes de ataque, porque muchas veces vamos a tener acceso a los servidores donde está cierta información sensible, nos lo saltamos y son cuentas que hay que tener controladas, ¿vale? Entonces, nosotros una vez que hemos definido y hemos visto, hemos planteado todas las cuentas que tenemos presentes, ¿cómo hacemos esta metodología? ¿Cómo trabajamos nosotros? Lo primero, fundamental, nos juntamos con el cliente, con los equipos, identificamos qué necesidades tienen, cómo está integrado, cómo lo utilizan. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser intrusivos, es decir, no queremos hacer un cambio drástico en su forma de operar, sino lo que queremos es adaptar nuestra solución al desarrollo que están haciendo actualmente. Entonces, tenemos estos análisis de esta integración, hacemos una identificación de los posibles casos basada en nuestra experiencia, pues podemos enfocar o centrarnos más en aspectos que nosotros podemos ver interesantes e importantes a proteger. Una vez que tenemos todas esas identificaciones, establecemos las políticas. Estas políticas son importantes al hecho de quién va a poder acceder a esos secretos. No todo el mundo va a poder ver esos secretos. ¿Quién va a poder autenticarse? ¿Quién va a poder recuperar esa información para tenerlo lo más centralizado posible y lo más controlado posible? Una vez que tenemos también establecidas estas políticas, pasamos ya a la parte del onboarding. Estos onboarding no son un onboarding como hacemos una cuenta Windows, una Linux, que es, pues hacemos una conexión RDP, hacemos una conexión SSH. Es más distinto. ¿Por qué? Porque cada aplicación tiene su forma de integrarse, tiene su forma de llamarse, tiene su forma de autenticarse. Entonces, ahí nosotros también trabajamos con los equipos para ver el mejor mecanismo para autenticación, para poder utilizar el Secret Management en su operativa diaria. ¿Qué beneficios hemos conseguido con esto? Fundamental,
quitamos texto plano. No lo tenemos en texto plano, no lo compartimos, está securizado. Además, lo tenemos también centralizado en un único punto que nos va a permitir realizar esa rotación de credenciales que muchas veces es importante. Tenemos el escáner de vulnerabilidades de Qualys, por ejemplo, y queremos hacer ese análisis en las diferentes herramientas. ¿Qué pasa? No vamos a ir cambiando una a una las contraseñas. Tenemos una única contraseña que utiliza estas herramientas para rotarla, la rotamos y operamos directamente. Además, tenemos un acceso controlado. Al haber establecido estas políticas de acceso, controlamos quién puede acceder. Además, tema de auditorías, tenemos registrado quién ha accedido, cuándo lo ha accedido y qué ha hecho. De esta forma, pues tenemos un control mucho mayor de todos estos secretos. Entonces, estos serían un poco los beneficios, que es algo que hay que tener muy en cuenta porque muchas veces, lo que comento, se pasan por alto estos secretos y hay que empezar a centralizarlos y a securizarlos. Y con esto ya terminamos, que sé que vamos regular de tiempo. Simplemente, bueno, por dejaros un poco esa visión, ¿no? Que cualquier tipo de identidad, cualquier tipo de necesidad que tengáis para proteger cualquier tipo de identidad, os podemos ayudar. Y ya sabéis que estamos abajo en el stand. Cualquier cosa que necesitéis, acercaros y lo comentamos.